municipalidad y no nos ayuda. Entonces, lo que queremos hacer es que todos estos modelos o todos estos retos se unifiquen y tengamos un flujo de trabajo constante. ¿Qué viene a hacer esto? Con la fragmentación institucional queremos tener la colaboración multiusuario en tiempo real en diversas partes de la municipalidad, no solo en la parte catastral. También vemos que la unificación de los procesos manuales y lentos damos a conocer la automatización y edición desde cualquier lugar. Esto nos ayudaría en muchos procesos y en mucha eficiencia en tiempo. También vemos los datos obsoletos o poco accesibles, a ver la publicación de datos actualizados y abiertos para la municipalidad o para las personas que necesitan ver cierta información. También la falta de conexión ciudadana, ya esta problemática la vamos resolviendo con la transparencia y la participación con las aplicaciones web, que pueden ver ellos mismos lo que se está haciendo en Catastro, o cuál es la actualización de Catastro, o cuál es la actualización en la municipalidad. A continuación también vamos a ver un poco de cuáles serían estas ventajas que puede llevar a Catastro, que esto da un acceso en tiempo real desde cualquier lugar y dispositivo. Esto quiere decir de que no solamente en una computadora ya se pueden ver ciertos datos, sino que desde su propio celular. También vemos las publicaciones de capas catastrales editables y seguras por nuestro equipo y los controles de versiones y trazabilidad histórica. Esto ya viene a ser una actualización, ¿verdad? También ahorita les presento a Marco Garro, que va a ser la siguiente parte. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Janet, Carla, por el espacio, por la introducción y estos valiosos aportes en lo que es la parte de la gestión propiamente de los datos catastrales. En mi parte voy a comentar un poco sobre algunas ventajas, procesos y herramientas con las cuales se puede trabajar con el ArcGIS. Vamos a dividirlo en algunas secciones y vamos a finalizar con una parte justamente de aplicación de la herramienta o de la plataforma en los diferentes usos y flujos de trabajo que tenemos. Pero bueno, la introducción propiamente mencionaba sobre las ventajas que tiene la aplicación de ArcGIS dentro de una municipalidad y dentro del proceso de gestión de datos catastrales. Pero bueno, ¿qué es ArcGIS? ¿Qué es ArcGIS? ¿Cómo trabajamos con ArcGIS? ArcGIS es una plataforma tecnológica, sí, un sistema de información geográfico completo que integra diferentes sistemas o diferentes componentes para lo que es buscar las mejores soluciones para nuestros clientes, para las personas que decidan comenzar a trabajar. Y justamente dentro del trabajo con las municipalidades, el catastro es el eje central y hoy vamos a enfocarnos en esto, cómo utilizamos ArcGIS para crear una base catastral, publicar una base catastral en la nube, cómo vamos a publicar esta base catastral en la nube y cómo vamos a aprovecharla para mejorar los procesos de recaudación y los procesos propiamente de la municipalidad. Entonces, dentro de ArcGIS, ¿qué capacidades tenemos? ¿Qué trabajo podemos hacer? ¿Cómo construimos una base catastral? Esta parte me gustaría que pongamos bastante atención en cómo creamos la base catastral que va a servir ahora de eje central para nuestros procesos municipales. Es muy sencillo, realmente es muy fácil a la hora de trabajar. Y bueno, ¿qué ventaja nos da ArcGIS? ArcGIS nos permite tener una relación estructural entre las entidades catastrales. Sabemos que existen límites reales entre los diferentes planos, entre las diferentes propiedades, pero ¿cómo podemos encontrar las relaciones topológicas entre ellos? ¿Cómo vamos a generar reglas de integración, de validación para saber que realmente nuestro catastro es un reflejo real de lo que tenemos en campo? Y además, ¿cómo podemos trabajar multiusuariamente o cómo diferentes usuarios pueden aportar a este valor? Entonces, ¿qué puntos importantes tenemos en este inicio? Las propiedades tienen límites coincidentes, tienen bordes topológicos. Una propiedad no puede sobreponerse sobre otra, o no pueden haber gaps o espacios sobre otros. Y hay nodos que comparten relaciones topológicas entre ellos. Entonces, con las herramientas de ArcGIS,
antes de publicarla en la nube, vamos a crear una base catastral. Y justamente en esta demostración vamos a ver cómo creamos una base catastral. Es un proceso muy sencillo. Ahora la información la vamos a gestionar en una geodatabase. A la hora de crear una geodatabase, es nuestra base de datos central de la información geoespacial. Por ejemplo, que estamos creando una geodatabase de la municipalidad de Upala. ¿Qué vamos a crear dentro de esta geodatabase? Vamos a crear un contenedor de información de datos espaciales, un feature dataset, y vamos a darles un nombre a esta feature dataset, catastro. Porque aquí vamos a comenzar a contener toda la información catastral de la municipalidad y vamos a asignar un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque queremos que la información caiga o que la información esté específicamente en la ubicación correcta. La ubicación es el punto esencial de los límites de los datos catastrales. Entonces, ya tenemos esto. Ahora creemos una capa. La capa la creamos, le definimos un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle mapa catastral. Estamos creando el mapa catastral. Aquí le incorporamos el nombre, le ponemos el dato, decimos el tipo de geometría que vamos a utilizar, que en este caso va a ser una geometría de polígonos, y además los atributos que vamos a guardar. ¿Qué atributos vamos a guardar? Esta es una base catastral sencilla. Vamos a ponerle que vamos a tener el número de predio o número de indicador catastral y el número de planta. Solamente los datos, pero ¿qué podemos incorporar? Podemos incorporar muchos más datos, nombre del propietario, estatus legal, cobros, etcétera, área, etcétera, todos estos datos. Y finalizamos. Y ya con esto, vieron, en un minuto, creamos nuestra base catastral. Pero ahora bien, tenemos nuestra base catastral. Ahora queremos que sobre esa base catastral podamos establecer reglas de validación espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupamos encontrar cuando existen errores, cuando existen sobreposiciones. Y aquí utilizamos lo que es la topología. La topología o las reglas topológicas nos permiten establecer o crear una línea en la cual el mismo programa nos va a ayudar a encontrar las sobreposiciones, los errores o como estamos viendo lo que son las reglas de apertura o de gaps entre predios o de sobreposiciones entre predios. Decidimos la exactitud geoespacial con la cual estamos creando esta base y como ustedes vieron, en dos pasos muy sencillos ya creamos reglas de validación. Ya tenemos reglas de validación específicas para controlar o decidir o validar cuál es la exactitud de nuestros datos. Entonces, ya preparamos aquí la plataforma que ArcGIS Pro nos permita visualizar o nos permita encontrar estos errores geoespaciales o estas sobreposiciones que nos dan cierta certeza o certeza jurídica sobre los datos que estamos teniendo, estamos representando en el espacio con nuestro catastro, que posteriormente vamos a aplicar en la. Pero bueno, sabemos que los datos posiblemente ya estemos trabajando con algún sistema que maneja archivos shapefiles o tenemos una base catastral elaborada previamente y necesitamos incorporarla o necesitamos importarla dentro de nuestra base. Y para esto vamos a trabajar o vamos a utilizar propiamente lo que son las opciones de importación de datos. Las fuentes de datos pueden ser muy diversas, pueden ser archivos en formato shapefile, pueden ser archivos en formato CAD, digamos que ya tenemos una base catastral en formato CAD y que necesitamos incorporarla, necesitamos traerla a nuestra base de datos central. Entonces, vamos a utilizar o vamos a trabajar con estas opciones para poder importar datos existentes en formato shapefile primero hacia nuestra base catastral y luego vamos a hacer un ejemplo propiamente con base en formato CAD. Entonces, ¿cómo extraemos datos? ¿Cómo traemos datos? Tenemos la opción de irnos, darle clic derecho sobre la capa catastral, buscar la fuente de datos que vamos a trabajar. En este caso es un archivo en formato shapefile que ya anteriormente habíamos trabajado. Por ejemplo, este Fincas 1 lo incorporamos y muy importante, podemos utilizar las capacidades de ArcGIS para que si ya tenemos datos previos, puedan incorporarse, puedan traerse a nuestra base de datos que estamos creando en este momento, nuestra base de datos catastral. Pasos muy sencillos, simplemente configuramos cuáles datos o de dónde vienen los datos, como por ejemplo, aquí estamos decidiendo que los datos vienen de un archivo shapefile. Ese archivo shapefile ya previamente tiene algunos datos
y decidimos que vamos a traer los números de predio y el número de planta. Esos son los datos que ocupamos. Una vez que decidimos o incorporamos estos datos, incorporamos estas clausuras o esas cláusulas, podemos decirle al programa, podemos incorporar al programa o decirle que se ejecute la importación de datos y los datos se llevan a nuestra nueva base de datos catastral, se incorporan a nuestra nueva base de datos catastral. Entonces, en pantalla estamos viendo cómo ya incorporamos datos de un archivo shapefile, proceso bastante sencillo, hacia nuestra nueva base de datos catastral. ¿Qué capacidades tiene esta base de datos? Que podemos comenzar a trabajar integridad geoespacial en ella. Ok, perfecto, pero también teníamos una condición. Tenemos datos que vienen en formato CAD. CAD es un sistema bastante útil para lo que es el proceso de generación de bases de datos geoespaciales, bases de datos de diseño propiamente, pero en la gestión de bases de datos geoespaciales se queda un poco corto. No importa, ya hemos trabajado o adelantado datos en formato CAD, podemos integrarlas a nuestro sistema GIS y aplicarle las reglas de validación que hablamos anteriormente para tener certeza de nuestros datos geoespaciales. Entonces, en ese sentido, vamos a buscar nuestro archivo de formato CAD. Este caso se llama Fincas Incluir. Es un proyecto que nos pasaron anteriormente y que vamos a incluirlo dentro de estas secciones que no tienen datos o que les hace falta datos de nuestro sistema. Entonces, ya tenemos estos datos, vamos a decirle que revisar las capas del archivo CAD. En este caso, como ustedes pueden ver, el archivo CAD está comprendido por diferentes capas. En realidad, cuando nosotros visualizamos los datos CAD, hay muchas capas. Seleccionamos la capa con la cual vamos a trabajar, porque tiene el sistema ArcGIS tiene una interoperabilidad entre formatos, y la incorporamos a nuestro archivo. Muy importante, los archivos CAD no son editables en ArcGIS, sino lo que estamos incorporando es la importación de los datos. Ya los vemos que aquí los predios se me volvieron de otro color y los vamos a incorporar. Entonces, ya tenemos los datos y bajo el mismo procedimiento que trabajamos anteriormente, vamos a decir clic derecho, vamos a buscar cargar los datos y vamos a decirle que, ok, ¿cuál es nuestra fuente? El archivo CAD que estamos viendo en este momento. Una vez que tenemos que incorporamos el archivo CAD, decidimos o establecemos cuál es la concordancia entre los diferentes datos, por ejemplo, el predio o finca que pueden venir de nuestra base CAD. Ya una vez que establecemos estas reglas o estas condiciones para que la información se incorpore correctamente, simplemente le decimos, ok, confirmamos los datos y verificamos y ejecutamos. Y aquí que estamos teniendo, tomamos datos de un formato shape, de un formato CAD y los llevamos a una única base de datos geoespacial. Pero bueno, tenemos algunas condiciones. Puede darse el caso que cuando incorporamos datos encontremos errores, encontremos fallos, encontremos sobreposiciones, encontremos gaps. Y para eso fue que creamos anteriormente las reglas topológicas, para encontrar y validar esas reglas de validación geoespacial. Queremos que la información catastral que estamos creando refleje realmente y fielmente nuestra realidad geoespacial, porque aquí está la base para hacer cobros adecuados, para hacer recaudación adecuada, para poder llevar hacia un paso adelante nuestra información, nuestra validación espacial. Entonces, vamos a incorporar la información, vamos a traer la información hacia nuestro sistema de información geográfica, ArcGIS, y vamos a validar espacialmente. Listo, tenemos los datos integrados. Entonces ahora comenzamos a revisar. Con la topología que creamos anteriormente, podemos establecerle o decirle que valide las reglas y que me encuentre errores. Entonces, una de las reglas que teníamos era que los planos no podían tener aperturas, no podían haber gaps, espacios entre ellos, zonas sin control fiscal, zonas que se puedan, tengamos pérdidas fiscales. Con la plataforma podemos establecer filtraje y buscar específicamente por errores o características pesadas o entidades que queramos encontrar, como por ejemplo aquí estamos viendo errores de gaps y de sobreposición, y podemos corregir estos errores de una forma automática y de una forma sencilla.
Ahora bien, encontramos nuestro primer error. Este error se soluciona de una forma muy fácil. Seleccionamos el error que ya la plataforma nos ayudó a encontrar, le vamos a decir fix. Una vez que establecemos y le decimos fix, le decimos crear, que nos cree una entidad que está tapando el hueco que tenemos y seleccionamos las entidades y ahora bien, vamos a fusionar datos. Vamos a decirle que este espacio le pertenece a esta otra finca o le pertenece a otra finca en particular. Seleccionamos, decimos que vamos a empezar para la grande y listo. Proceso de edición muy sencillo, arreglamos y ya están los datos bien. Pero es usual que cuando creamos una base catastral encontremos otros tipos de errores, como por ejemplo los errores de sobreposición de datos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar las reglas de validación para poder corregir estos errores. Un error muy sencillo es que esta finca, este espacio de finca, realmente le pertenece a una propiedad. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es diciéndole el segmento de finca que se sobrepone realmente le pertenece a esta propiedad, es de esta propiedad. Ahora bien, este otro segmento de propiedad le pertenece a esta otra propiedad. Entonces, las reglas de validación en la topología se establecen o se utilizan específicamente para encontrar este tipo de errores, para que nuestra base de datos catastral sea lo más íntegra posible. Otra condición, aquí es una condición más grave. Resulta que dentro de nuestra nueva base de datos catastral teníamos un error, teníamos un espacio de datos. Faltó un plano o faltan muchos planos. Vamos a incorporarlos, vamos a actualizar la base de datos catastral incorporando datos para poder actualizar. Entonces, vamos a ingresar nuevos planos. Tenemos un nuevo plano y vamos a ingresarlo. Pero ven, ¿qué información necesitamos de ese plano para incorporarlo? Para llevarlo ya al siguiente paso. Vamos a utilizar el derrotero, la información del derrotero. Vamos a dibujar el plano a partir de esta información. Abro paréntesis, no solamente es la única forma de ingresar datos. Si ustedes realizan procesos de levantamiento de datos con coordenadas, tienen cuadros de coordenadas X, Y, podemos importar datos a partir de coordenadas X y Y. Podemos incorporar información a partir de derroteros utilizando rumbo, azimut o las direcciones que utilizamos o que necesitamos. Muy bien. Para esto vamos a utilizar una herramienta o un componente que se llama el traverse para incorporar datos a mi plan. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar o establecer el punto de origen, el punto del primer vértice, y vamos a comenzar a ingresar los datos, en este caso rumbo, el quadrant brain, para poder ingresarlos a poder comenzar a dibujar el plan. No solamente se establecen ingresamos los datos de distancia, sino que también de dirección. Pero resulta que cuando yo estoy ingresando los datos, ya dibujé el primer segmento de línea, comienzo a dibujar el segundo segmento de línea, el segundo lindero de la propiedad. Resulta que cuando lo estoy ingresando, aquí vamos a ingresarlo, cometí un error, ingresé mal los datos. Y esto pensémonos en derroteros grandes, de 50, 60, 100, 100 segmentos de línea. Bueno, no importa, podemos dibujarlos, guarda los segmentos de línea y podemos irlos incorporando poco a poco. Entonces, dentro de este punto, podemos incorporar o ya corregir estos errores y continuar el proceso de dibujo. Muy bien, ingresamos el siguiente segmento. Ahora resulta que cuando ya lo estoy ingresando, otra vez cometí un error. Otra vez cometí un error y dibujé un segmento de línea erróneo. No importa, devolvámonos y corrijamos ese error. Dibujemos el segmento de línea correctamente, lo corregimos y hasta podemos guardar un registro de estos derroteros. Listo, dibujé mi plano. Pero resulta que cuando el topógrafo o el ingeniero levantó el dato, levantó la información, los datos no estaban bien referidos al norte y están corridos, como ustedes lo pueden ver. Bueno, ArcGIS me incorpora reglas de validación sencillas en las cuales yo puedo movilizar el plano, puedo corregir su orientación y corregir esos movimientos. El plano puede o no ajustarse a la realidad, pero recordemos que estamos incorporando, estamos
modificando para que nuestro predio, para que nuestra propiedad realmente se ajuste y se gire a la realidad que tenemos. ¿Ok? Muy bien, en este caso vamos a continuar, vamos a continuar con el ejemplo y vamos a corregir. Entonces, vamos a desplazar el punto base a un punto que vamos correcto y vamos a corregirlo, vamos a moverlo el plano. Ya estamos ajustando ese plano, ya estamos incorporando la ubicación correcta. Una vez que tenemos la ubicación correcta del plano, podemos comenzar a encontrar los errores de concordancia entre predios. ¿Y esto cómo puedo hacerlo? Utilizo las reglas topológicas que aprendimos anteriormente o podemos editar vértices manualmente. Me gustaría adelantarme un poco. Vamos a ver una herramienta un poco más adelante que es el Parcel Fabric, que incorpora herramientas para lo que es la validación de bases de datos ya un poco más trabajadas. Vinicius nos va a compartir un poco sobre esto y van a ver cómo vamos a corregir estos errores, cómo vamos a corregir toda esa información. Validamos topología, encontramos, inspeccionamos errores. ¿Existen errores? Bueno, si ya no existen errores o no hay datos de errores, podemos corregirlos nuevamente o podemos actualizar nuestra base de datos. En este caso, generé dos errores más. No importa, los corregimos con las herramientas y pueden ver ustedes que en un par de minutos ya incorporé a mi base de datos catastral un plano inexistente, un plano que no tenía anteriormente y que ya forma parte de mi base de datos catastral. Ya forma parte de esta base de datos catastral y ya lo tenemos listo para poder publicar. Muy importante, ¿por qué primero mostramos todos estos procesos? Porque la base de datos catastral tiene que estar lo más limpia posible o lo más corregida posible cuando la vamos a publicar en la web. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué son los siguientes pasos que vamos a hacer? ¿Cómo publicar una base de datos catastral en la nube? Ok, perfecto. Teniendo esto en cuenta, ya vamos a publicar los servicios en ArcGIS Online. ¿Qué es ArcGIS Online? Hablamos mucho de ArcGIS Pro. Ahora, ¿qué es ArcGIS Online? ArcGIS Online es nuestra plataforma SaaS, una plataforma SaaS de Esri en la nube. ¿Qué nos permite ArcGIS Online? Nos permite crear, analizar, compartir y administrar datos y aplicaciones propiamente de datos geoespaciales de una forma segura en la nube. Los datos ya no van a estar de forma local. Los datos vamos a subirlos en la nube y vamos a poder administrarlos en la nube. No tengo un servidor, no importa. Podemos utilizar el ArcGIS Online, que es una plataforma propiamente en la nube y que sin la necesidad de un servidor ya tenemos nuestra propia nube de datos y podemos crear aplicaciones y soluciones propiamente para utilizarlos para poder mostrar los datos y mejorar la gestión de cobros, mejorar la gestión de recaudación y comenzar a dejar de lado lo que son los procesos manuales o de papel dentro de nuestra municipalidad y comenzar a sacarle provecho a la plataforma en la nube. Pero bueno, ¿qué está incluido con ArcGIS Online? ArcGIS Online trabaja a partir de usuarios. Los usuarios van a tener una identidad dentro de la plataforma. Van a poder tener capacidades para ver, editar, crear y analizar datos. Y van a tener acceso a múltiples herramientas o múltiples soluciones, productos y contenidos dentro de la plataforma para poder realizar sus trabajos. Muy importante, la plataforma de ArcGIS se condiciona o se acomoda a las necesidades de los diferentes usuarios que tenemos o los usuarios que van a trabajar. Entonces, para crear una base catastral, ¿qué necesitamos o qué usuarios necesitamos? Bueno, puede ser muy variable. Si es una municipalidad muy pequeña, con un usuario profesional puede trabajar, ya crear su base de datos catastrales. Con los datos con un creador podemos incorporar equipo de trabajo a que incorpore datos, a que trabaje datos. Con un usuario mobile worker podemos ir al campo y recolectar datos y esos datos que se incorporan podemos integrarlos a nuestra base de datos de forma automática. No hay una edición previa. Desde el campo estamos incorporando datos. Y bueno, usuarios contribuidores y visualizadores nos van a permitir también que otras personas que necesitan utilizar los datos puedan sacarles provecho, puedan visualizarlos o incorporarlos a sus flujos de trabajo. Ya no tenemos una base de datos catastral central en una computadora,
sino que la tenemos en la nube. Y bueno, ¿cómo publico mi base de datos catastral? Bueno, antes de eso, un pequeño información sobre lo que es ArcGIS Online, ArcGIS Online y el catastro en la nube. ¿Qué nos permite? Acceso web inmediato a los datos catastrales desde cualquier dispositivo. Tengo una computadora con Windows, tengo una computadora con iOS, puedo visualizar mis datos catastrales, no hay problema. Tengo una computadora que solamente utilizo el navegador, puedo visualizar los datos ahí. Tengo un celular Android o un dispositivo móvil, puedo visualizar mis datos ahí. Entonces, ¿qué otras capacidades? Edición colaborativa entre todo el equipo que se encarga de actualizar los datos o que dentro de su departamento necesitan datos para actualizarlos. Tenemos escalabilidad y uso de disponibilidad sin una infraestructura propia. Y también tenemos integración inmediata con apps de campo y visualización de datos. Pero bueno, mucha información. Publiquemos nuestros datos catastrales en la nube. Ya tenemos nuestro mapa está listo, podemos configurar algunas opciones adicionales, como establecer un label, un etiquetado, para que se visualicen los datos del número de finca, número de predio a cierta escala. Eso es optimizar los datos de la mejor manera a la hora de publicarlos. Podemos cambiar el mapa base con un mapa base que nos sirva de los que ya están incorporados dentro de la plataforma. Es muy importante. ArcGIS tiene su propio suite de imágenes que podemos utilizar. Entonces, tenemos las imágenes, tenemos los planos, vamos a publicar el mapa catastral. Para esta opción es una opción bastante sencilla y rápida. Vamos a incorporar, vamos a verificar los datos, verificar el label, que todo esté correctamente. Vamos a cambiarle un poco el etiquetado para que se visualice mejor a la hora de publicarlo. Listo, ya está. Y ahora vamos a publicar el mapa. Nos vamos a share, compartir. Y como estamos conectados directamente con la nube, vamos a decirle compartir el mapa web, que vamos a compartir todo el mapa. Y una vez que configuramos compartir el mapa, simplemente le vamos a dar un nombre, le vamos a decir mapa catastral. Vamos a configurar las opciones, el etiquetado y también lo que son las diferentes categorías. En este caso, quiero que sea un mapa público. Vamos a decirle público para todos. Todas personas pueden ingresar al, al mapa catastral o solamente a la organización. En este caso, mi ejemplo es un mapa público. Le decimos analizar y en cuestión de 2 minutos podemos compartir el mapa. Hay un error, no importa, la plataforma me indica cómo corregir ese error. En este caso, el sistema de coordenadas tenía que ser actualizado y vamos a asignarle también las opciones del ID secuencial. Listo. Puedo revisar las propiedades de la capa o del mapa que estamos publicando de una forma muy sencilla para que ya los datos estén previamente configurados. Le decimos OK y le decimos analizar. No hay errores, los datos están listos. Vamos a compartir los datos, vamos a compartir la información. Le decimos share. Como estamos conectados con la nube, los datos automáticamente se están compartiendo con ArcGIS Online. Cuestión de 1 minuto, 2 minutos y listo. La información ya está publicada, la información está en línea. Como pueden ver, no programé, no accedí a servidores, no tengo que verificar que si tengo un certificado de seguridad, no. Ya todos los datos los tenemos listos para compartirlos, para visualizarlos en la nube. Y aquí, simplemente, ya cuando tengo el mapa publicado, ya es un recurso en línea, es una URL. Los datos ya están en la nube. Pregunta, ¿y qué pasa con la seguridad de los datos? Bueno, Esri tiene grandes estándares de seguridad en los cuales la información solamente va a poder ser accesible para las personas que nosotros decidamos. Ni siquiera Esri tiene acceso a los datos, solo ustedes. Son datos de ustedes, son datos de la municipalidad, son datos del gobierno local. Entonces, ya tenemos nuestros datos, ya están en la nube. Incorporémoslo con nuestros flujos de trabajo. Vamos a incorporarla con nuestros flujos de trabajo en los procesos que vamos a catastrar. Primer paso, creemos un visor catastral en la web. ¿Y cómo vamos a crear un visor catastral en la web? Utilizando otras de las capacidades que tenemos, lo que es Experience Builder. Experience Builder nos permite hacer un diseño adaptable de visores, nos permite incorporar widgets configurables para gestión de datos parcelarios, nos permite generar con navegación multipágina para procesos catastrales,
personalizar sin uso de código y conexión directa con nuestras capas que están o no almacenadas en ArcGIS Enterprise. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos un ejemplo de un visor catastral. Este visor catastral está creado en Experience Builder. Les vamos a compartir el link del visor para que ustedes puedan verlo. Y como ustedes pueden ver, tiene diferentes páginas. En este caso, las diferentes páginas o los diferentes segmentos me permiten, uno, visualizar datos en 3 dimensiones, porque incorporamos datos en 3 dimensiones, nuestro mapa catastral en 3 dimensiones, o mapas en visor catastral en 2 dimensiones, que es el más utilizado para lo que es exponer datos a la población. Podemos incorporar widgets, como por ejemplo este widget de impresión para sacar reportes propiamente y widget de búsqueda para buscar datos planos a partir de un número específico. Perfecto. Con solamente configurar o acomodar los diferentes elementos, ya tenemos nuestro visor y ahora, bueno, guardamos los cambios que hayamos realizado y vamos a ir al siguiente paso. ¿Está publicado correctamente en nuestro visor? Vamos a probarlo. En este caso, simplemente vamos a hacer 2 pruebas rápidas para visualizar. Uno, nuestra portada de inicio funciona correctamente. Genial. Ahora, vamos a ver el mapa catastral en 2 dimensiones, el visor del mapa catastral. Perfecto, cargan bien los datos, están en la nube, están accesibles para todas las personas que necesiten utilizarlas. Y vamos a buscar un plano en específico. Bueno, primero vamos a consultar, podemos incorporar y vincular con plataformas como Waze para generar ruteo, para saber dónde o cómo llegar a la finca que estamos buscando. Y podemos incorporar lo que es nuestro o búsqueda de mapa catastral. Vamos a buscar a partir de un número de finca. Este número de finca, muy sencillo, lo incorporamos, lo ingresamos, hacemos la búsqueda y ya tenemos el acceso al dato. Este predio. Ahora, resulta que en este predio necesitamos verificar el lindero de la edificación. Bueno, dibujamos el lindero como un sketch, como un dibujo para verificar, decirle a la persona que vaya, que verifique este lindero. Estos son dibujos que hacemos sobre el mismo plano. Perfecto. Entonces ya lo tenemos y ahora ocupamos enviarle la información a las personas. Verifíqueme este punto, esta línea o verifiquemos esta información. Listo. Vamos a extraer coordenadas, podemos visualizar la leyenda, podemos imprimir una visualización de este segmento de plano. Le decimos imprimir y en la misma plataforma me está generando un archivo PDF ya previamente configurado para poder incorporarlo a un reporte o una gestión de cobro o algún proceso que tenemos que realizar. Ya están los datos, ya está filtrada la información, está visible la información para poder trabajar, para poder visualizarla. Muy bien. Ejemplo, ocupo coordenadas. Vamos a extraer las coordenadas del plano o del visor y listo. Pero no únicamente podemos utilizarlo en este flujo de trabajo, en este trabajo. ¿Qué pasa si necesitamos actualizar o levantar alguna información de campo? Necesitamos actualizar un plano. Entonces, ya no vamos a tomar los puntos en campo, llevarlos de nuevo a la oficina, sino que vamos a utilizar la aplicación Field Maps para levantar datos. Y si lo vemos dentro de este punto de vista, Field Maps viene incorporado con los usuarios que mencionábamos anteriormente y podemos capturar datos de campo con formularios inteligentes, tener un soporte offline. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sitio que no tiene conexión a internet. Preparamos nuestro mapa con conexión offline y levantamos datos con ellos. Podemos integrar sistemas GNSS de precisión topográfica para levantar los datos, como por ejemplo un GPS, un SP100, etc. ¿Y cómo hacemos el levantamiento? Bueno, lo que están viendo en pantalla es la aplicación Field Maps. Field Maps nos permite acceder a esta base catastral que ya teníamos en la nube. Y lo que vamos a hacer es levantar 2 planos específicos que nos faltaban en nuestra base catastral. Como pueden ver, podemos incorporar elementos como un mapa base, etcétera. Y con la aplicación o con la opción de GPS podemos desplazarnos a la ubicación exacta del lindero. Una vez que tenemos la ubicación exacta del lindero, tomamos el punto base, nos desplazamos al siguiente punto
para poder tomarlo correctamente, validamos con la información catastral que ya tenemos previamente en la nube y continuamos con el lindero. Continuamos con este levantamiento de datos, con esta incorporación de datos. Vamos al siguiente punto del lindero. Perfecto. Lo estamos incorporando, lo estamos levantando. Ya tenemos la información lista y ahí está. Tenemos el lindero preparado. Una vez que tenemos el lindero preparado, simplemente ingresamos el número de predio, número de plano y listo. Este plano se va a incorporar a mi base de datos en la nube. Pero bueno, le decimos, oye, llenamos la información, le decimos enviar y listo. Ahora bien, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, pensemos en procesos como, por ejemplo, los procesos de recaudación en la municipalidad. Por ejemplo, el catastro utilizado en un proceso de inspección o de actualización de datos. En este caso, vamos a utilizar Survey 123 para crear formularios catastrales con una lógica condicional, capturar datos con validación de campo, soporte offline, igual que Field Maps, y levantamientos, integración directa con capas de entidades y generación automática de reportes. En este caso, este ejemplo, vamos a hacer una inspección. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de uno de los predios de la municipalidad alguien construyó sin permiso. Tiene que pagar por la construcción que está haciendo. Entonces, vamos a hacer un proceso de inspección. Vamos a ir a la ubicación y vamos a utilizar nuestro mapa catastral en la nube para incorporarlo dentro de nuestro proceso de inspección. Perfecto. Tenemos la ubicación, nos desplazamos a la ubicación donde está el predio, lo ubicamos, muy bien, y el sistema extrae de nuestra base catastral toda la información necesaria para la inspección. Muy bien. Resulta que, bueno, que incorporamos la información del barrio, la información de la dirección, en este caso es el edificio número 1 de geotecnologías, y le decimos que sí, y listo, ya tenemos los datos. Ok, que nos recibe una persona. ¿Cuáles son los datos del propietario? Resulta que Ana Solís es la propietaria, ya es la persona con la cual vamos a hacer el proceso de cobro de esa construcción. Ana nos da su número de cédula, su número perdón, de identificación y listo, ya tenemos los datos, los tenemos muy bien incorporados. Número de teléfono, aquí rellenamos el número de teléfono de Ana y el correo de Ana. El correo de Ana nos está dando para los procesos de notificación y sería anasolidos@geo.com. Esos son los datos que tenemos. Una vez que tenemos los datos de Ana ya ingresados, vamos a continuar con la inspección. Bueno, ¿qué resulta? Que está ejecutando sin licencia obras, por los cuales se aplican estos puntos legales, estos ejercicios legales, estos elementos o estos reglamentos. Seguimos, continuamos con nuestro proceso. ¿Cuánto tiene el avance de obras? Resulta que es una casa, resulta que es un taller, etcétera. En este caso es una casa. Ana está construyendo una casa de 90 metros cuadrados y tiene un avance de un 80% de obra. Avanzó bastante en lo que construyó. ¿Qué tiene que cumplir ante la municipalidad? Bueno, cumplir con los requisitos de obras, cumplir con la información, con los datos, se le da el plazo de un día para que vaya a la municipalidad, pague lo que tenga que pagar y listo. Incorporamos una foto, una fotografía y ya finalizamos el proceso de inspección. Podemos recabar datos como el nombre del inspector, nombre de la persona que visitó, la cédula de la persona y listo, ya tenemos la información. Muy bien, excelente. Una vez que tenemos estos datos, automáticamente nos va a llegar al correo la notificación de la inspección. Ya nos llegó, ya tenemos los datos, lo tenemos incorporado. Entonces lo incorporamos al proceso con nuestra base catastral y con nuestro proceso de cobro. Un catastro inteligente en la nube nos permite esto, automatizar flujos de trabajo de una forma sencilla y de una forma en que a la municipalidad se le refleje en su proceso de cobro, en su proceso de retorno, también hacia la base de datos imposible. Ahora bien, me gustaría cederle la palabra a mi compañero Vinicius, que nos acompaña desde ESRI, para que nos explique o nos dé alguna información sobre lo que es Parcel Family. Vinicius, adelante. Perfecto, muchas gracias, Marcos. ¿Solo puedes confirmar si me escuchan bien?
Buenísimo, gracias. Y solo les comento que yo empecé mi carrera profesional como un analista SIG en una alcaldía, trabajando justamente con catastro. Y wow, y hubiéramos tenido ArcGIS en aquellos tiempos, la cosa iba a ser mucho más fácil, ¿no? Y así que yo coincido con muchos de los retos que ustedes enfrentan al trabajar con papel, los flujos de trabajo muchas veces desconectados o la información aislada, trabajando con diferentes sistemas. Y lo que acaba de mostrar Marco es realmente genial, ¿no? La capacidad que la plataforma ArcGIS tiene y que les puede proveer en términos de ganancias de tiempo, productividad y compartir información. Y por si ustedes necesitan aún ir más allá en términos de trabajar con información catastral, nosotros tenemos una solución específica para catastro que es aún más especializada y que se llama ArcGIS Parcel Fabric. En una traducción sería como un tejido de parcelas, por así decir, ya que la gran diferencia es que al utilizar el Parcel Fabric, nosotros no vamos más a tratar los lotes o las fincas como una representación individual, sino que vamos a tener todo un tejido de parcelas y donde vamos a contar con informaciones y con capas de información y con herramientas más sofisticadas en términos de topología, para gestión de información, para mantener todo el tema del histórico de los lotes, de las fincas, de las parcelas. Y más allá, nosotros tenemos todas las reglas adecuadas para monitorear y mantener el histórico de la parcela, del lote, de la finca, y también todo el tema legal, ya que una vez que estamos hablando de catastro, es más allá que la cartografía. Hay todo el tema fiscal, también todo el tema legal, y a través de la utilización del ArcGIS Parcel Fabric se puede mantener todo un histórico legal de las parcelas y también contar con herramientas más completas y más complejas también, por así decir, en términos de gestión de información, topología y gestión de todas las capas que tenemos. Y como un ejemplo que quisiera comentarles es que esto no se aplica solamente a los Estados Unidos, así que pues si puedes pasar eh, la diapositiva, por favor, Marco. Eso ya se está aplicando en América Latina. Aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes pueden ver en la pantalla, como la municipalidad de Villavicencio, en Colombia. También tenemos el municipio de Barranquilla, Colombia, y la municipalidad de Puebla, en México, que han adoptado la herramienta y ya han visto una ganancia tremenda en términos de productividad, en términos de asertividad en el labor, ¿no? En el trabajo de mantener un catastro actualizado, que es siempre un reto, como ustedes muy bien saben. Así que les voy a pedir a los compañeros de Geotecnologías que muy amablemente les puedan enviar los enlaces para que ustedes puedan acceder y conocer un poco más de estas historias de éxito. Pero bueno, sin más preámbulos, a mí me gustaría devolver la palabra a Marco para que él pueda mostrarles en la práctica cómo funcionaría el Parcel Fabric y qué serían estas herramientas más completas que tenemos para el tema de manejar los lotes y las fincas. Perfecto, muchas gracias, Vinicius. Ok, demo rápida de Parcel Fabric. Realmente esta es una demo muy rápida sobre las capacidades enormes que tiene Parcel Fabric, que podemos utilizar Parcel Fabric en nuestros procesos catastrales. Como mencionaba Vinicius, Parcel Fabric ya no ve las entidades de una forma individual, sino que ya ve una red catastral. Y realmente es eso. El catastro es toda una red de las fincas, de los predios, de dónde están nuestros puntos de control, de cómo los nodos entre las diferentes fincas se interrelacionan entre ellos, generando ya una base catastral. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en esta demo? En esta demo lo que vamos a hacer es actualizar datos catastrales a partir de algunos ejemplos o algunas situaciones propias que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro primer ejemplo? Bueno, en estas fichas o en esta imagen que tenemos dos condiciones. Uno, nos están solicitando hacer una segregación del predio, una segregación de la finca madre
para extraer un segmento que va a ser una nueva finca, va a ser una nueva propiedad. Luego vamos a encontrar de 3 vértices claves o 3 vértices compartidos entre predios que no están coincidentes entre ellos y que vamos a corregir. Parcel Fabric ahora lo que incorpora es una nueva base de datos o un sistema en el cual vamos a incorporar reglas de validación automáticamente establecidas en Parcel Fabric y que vamos a poder también validar la información de una forma más sencilla y rápida. Y además, como ustedes pueden ver, podemos, bueno, o más bien les adelanto, podemos incorporar lo que es el registro de históricos dentro de la información, dentro del sistema, y además la información de los linderos con su dirección y distancia automática. Técnicamente nos está dando ya el plano listo para continuar con los siguientes procesos. Entonces, bueno, aquí podemos observar lo que es la base de datos de la información, la base de datos de Parcel Fabric. Se crea un contenedor de información. Ese contenedor de información ya funciona de la forma automática. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recortar este plano, vamos a recortar esta propiedad. Dibujamos el segmento de línea y como pueden ver, automáticamente se me corta la línea, se me corta la propiedad en 2 segmentos. Ya tengo 2 propiedades independientes. Y vamos a corregir el siguiente detalle. En este caso, vamos a encontrar 3 vértices que fueron levantados por 3 ingenieros diferentes y que necesitamos incorporar, necesitamos unirlos en una única base de datos. Entonces, en un único punto coincidente. Entonces, aquí seleccionamos las diferentes herramientas o diferentes componentes que tiene el Parcel Fabric para poder solucionar este tipo de errores. Y, por ejemplo, seleccionamos los puntos. Tenemos 3 puntos, 1, 2, 3, y determinamos cuál es el punto que vamos a conservar, cuál es el punto que se va a conservar en este proceso de edición. Entonces, ¿cuál vamos a conservar? 1, 2, 3. Le decimos que conservamos el 1 y automáticamente se me integra, se me corrige el punto o la información. Como pueden ver, también podemos actualizar la información. Parcel Fabric incorpora herramientas que nos permiten actualizar los datos de la base de una forma automática. Seleccionamos los linderos que necesitamos actualizar, no ocupamos actualizarlos todos, solamente es este punto donde se dio el cambio. Y bueno, le digo que me actualice esa información, que me actualice el código, lo que es la información del derrotero. Que se actualicen los datos, seleccionamos las líneas, actualizamos y ya tenemos los linderos actualizados. Ya tenemos datos de los linderos actualizados de una forma rápida y muy sencilla y conservando la integridad espacial de cada uno de ellos. Un punto importante, ¿qué pasa con el histórico? ¿Qué pasa con los datos anteriores? Parcel Fabric nos guarda el histórico de los predios anteriores. Como pueden ver en pantalla, este es un predio anterior, el predio que quedó de la segregación anterior. Entonces, este predio que tenemos acá es el anterior, es la finca madre. ¿Qué pasa? Tenemos que devolvernos a encontrar las situaciones. Ya tenemos estos datos. No tenemos que hacer un sobredibujo de datos, no tenemos que incorporar datos. Punto muy importante, Parcel Fabric puede trabajarse de forma local o de forma enterprise, utilizando ArcGIS Enterprise. Me encantaría que podamos alargar esta conversación por razones de tiempo. No tenemos mucho tiempo, no podemos profundizar tanto. Si necesitan una demo, si necesitan información adicional de Parcel Fabric o de alguna de las soluciones que hemos visto actualmente, con mucho gusto podemos alargar la conversación, podemos contactarnos y conversar. Antes de finalizar, me gustaría abrir un espacio de preguntas y respuestas, agradecer mucho su asistencia. Les agradecería, hay un código QR en pantalla para que puedan llenar la encuesta de satisfacción, pero también me encantaría abrir un espacio de preguntas y respuestas. El chat está abierto, si gustan pueden hacer las preguntas en este espacio. Claro, permiso, Marco. Nos consulta José Luis Palmo. Excelente proceso para usar ArcGIS Pro para crear catastros municipales. ¿Ustedes ofrecen algún curso sobre esto? Estoy interesado. Correcto, José Luis, más bien, muchísimas gracias por la pregunta. Podemos trabajar de diferentes maneras. Tenemos cursos, tenemos asesoría especializada para las municipalidades. Muy importante que ninguna duda, que ninguna consulta quede sin responder. Podemos trabajar, podemos hacer
talleres especializados, podemos asesorarlos en sus procesos de migración de base de datos catastrales. Entonces, correcto, tenemos asesoría, tenemos cursos. Gracias, Marco. Nos pregunta también Jonathan Ortiz, ¿las reglas de validación se pueden automatizar mediante Model Builder? Digo esto para corregir grandes cantidades de polígonos. Ok, exactamente las reglas de validación no entrarían dentro de ese punto. ¿Por qué? Porque las correcciones se necesita el punto específico en cada uno de esos errores. Entonces, ¿se pueden trabajar en algunas reglas de validación? Sí, claro, se pueden trabajar con un builder, pero hay que analizar el caso en específico de cada uno de los errores. ¿Por qué? Porque cada uno de los errores tiene su realidad, tiene su complejidad hasta registral. Si nos estamos encontrando un plano que sobrepone otro plano en una cantidad de porcentaje importante, necesitamos saber cómo debemos corregir ese error o qué situación registral detona ese error. Y justamente estas opciones de utilizar parse fábrica, utilizar topologías, nos va a ayudar a encontrar esos errores. Muchas gracias. Nos consulta R. Gómez. Este mismo proceso se puede utilizar con los nombres de viabilidad. Con los nombres de viabilidad. Otra vez, Correcto. sí, sí se puede utilizar con esos procesos. De hecho, la plataforma se acomoda o se estandariza bajo las necesidades que tenga la municipalidad y los procesos que tenga la municipalidad. Perfecto. Nos pregunta Juan Pablo. Para enviar el informe al correo, ¿usan Power Automate u otra herramienta? Utilizamos Power Automate, correcto. Se puede utilizar Power Automate o se puede utilizar Make como detonadores de procesos trigger. Si ustedes cuentan con Power Automate dentro de su municipalidad, pueden utilizarlo ya, pueden incorporar ese proceso y es una muy buena solución. Si no, pueden utilizar herramientas como Make. Si no tienen Power Automate, pueden utilizar Make y también es una solución bastante factible. Perfecto. También nos pregunta Montserrat Jiménez. Hola, una consulta para dibujar planos nuevos de catastro. ¿Se tiene alguna herramienta para dibujar por coordenadas o se debe ir punto por punto? Correcto, podemos utilizar herramientas nuevas para incorporar los planos, incorporar lo que es la ubicación de cada uno de los puntos en CSV o en TXT, se pueden incorporar y que se dibuje automáticamente el plano para incorporarlos. Esto en el caso, tal vez amplío un poco más el comentario de Montserrat, igual y también es aplicable en países como Honduras y Guatemala que nos acompañan el día de hoy. Muchas veces los topógrafos o ingenieros realizan procesos de levantamientos en los cuales levantan las coordenadas a partir de XY, utilizando GNSS, y tenemos archivos CSV o TXT. Sí, podemos utilizar esos TXT para incorporarlos y que se dibuje de forma automática. Perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengan? Tal vez a los que no han llenado el formulario, nos encantaría que puedan llenar el formulario y también nos encantaría poder alargar esa conversación con ustedes, nos encantaría conversar con sus municipalidades, nos encantaría poder hacer demos personalizadas de cómo ustedes pueden incorporar los datos catastrales en todos estos procesos municipales y cómo pueden llevar su municipalidad al siguiente paso. ¿Okay? Parece que no hay más consultas. ¿Okay? Ok. Nos consultan, ¿solo online existe el manejo de este sistema? Ok, no solamente online, podemos utilizar la información de forma local, de los datos catastrales, como vimos al principio, en el primer segmento de la presentación, trabajamos solamente desktop, escritorio. La segunda parte trabajamos online, no solamente online. El online es una de las grandes capacidades que tiene ArcGIS propiamente, ya sea en online o enterprise. Entonces, sí, hay muchas posibilidades de trabajo.
Perfecto, nos preguntan por acá, ¿la nube consume créditos solo por almacenaje de datos u otros factores? Ok, excelente pregunta, Roberto, muchísimas gracias. El crédito de almacenaje se utiliza, bueno, el crédito de Argus Online, que es la moneda de cambio de datos almacenados en Argus Online, se almacenan por dos o se utilizan por tres líneas principalmente. Uno, lo que es el almacenamiento de datos. Dos, el geoprocesamiento. ArcGIS Online nos permite realizar geoprocesamientos y análisis propiamente en la plataforma. Ese también utiliza créditos. O también hay algunas opciones especializadas como el uso de desarrollo, el uso de códigos dentro de la plataforma. También se consume de esa línea. Pero el almacenamiento de datos en la información catastral no es un problema que debamos de preocuparnos a la hora de administrar datos geoespaciales como el catastro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada usuario tiene una cantidad, una capacidad de créditos dentro de sus usos, dentro de sus capacidades, y realmente la opción es bastante amplia, almacenaje bastante amplio, entonces el uso de créditos bien incorporado en todo. ¿Okay? Muchas gracias por la aclaración. Bueno, aquí nos pregunta, o sea, por consulta de las aplicaciones en línea, no sea mayor consumo. Correcto, por consulta, no se da, no estamos gastando datos, no estamos gastando créditos por consulta de los datos. Perfecto. Con mucho gusto, amor. ¿Ok? Listo, parece. Compañía, No hay más consultas. no hay más consulta. Agradecerle a Janet, a Marco, a Vinicius por la información que nos compartieron el día de hoy. Comentarles a ustedes que vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar para que puedan volver a verlo o puedan compartirlo. Marco, no sé si tienes algo que decir. A ver, A cierre. todos, a todos, muchísimas gracias por el espacio. Queremos alargar esta conversación, queremos conversar con ustedes. Eh, Vamos a intentar contactarlos, vamos a comenzar a trabajar con ustedes. Que tengan un excelente día de parte de Geotecnologías y de ESRI. Muchas gracias, que tengan una excelente semana. No sé, Vinicius, ¿algún comentario? No, agradecerles y también felicitarle por la excelente presentación, Marco. Saludo cordial a todos. Muchas gracias. Que pasen un muy buen día a todos. Muchas gracias.